Ya, biomecánica y biodinámica, y bueno, voy a puntualizar en aspectos muy concretos de estos dos temas, y al final voy a explicar en todo caso el desarrollo de un abanico de problemas. Particularmente hay un abanico de problemas que están ahí ya desarrollados. En todo caso los voy a explicar. Y, a ver, les indico puntualmente cómo se va a constituir el examen parcial, el primer examen parcial. Bien, en el primer examen parcial van a venir 40 preguntas, 20, son 20 problemas o ejercicios. A ver, vienen 10 problemas del tema del día de hoy, ¿no? Y 4 preguntas de teoría, ¿no? Luego, la próxima semana ustedes van a tener el tema van a desarrollar el tema de teoría de gases y termodinámica con el profesor Miguel Vances. Él también va a dejar una batería de ejercicios, y de ahí también van a venir 10 ejercicios de 10 problemas, 5 de teoría de gases y 5 de termodinámica. Y bueno, y luego se van a completar las preguntas con los temas de la aplicación médica que están desarrollando también con el doctor Jorge Vicente, que viene a ser la aplicación médica de teoría de gases y de termodinámica. ¿Ya? Entonces, hasta ahí va a venir la evaluación de la primera evaluación parcial, ¿no? O el primer examen parcial. Entonces, se van a evaluar hasta el tema de termodinámica, ¿ya? Termodinámica, ¿no? En la segunda evaluación parcial ya vamos a incluir el tema de hidrostática, hidrodinámica, ¿ya? Hidrodinámica. ¿Cuánto tiempo? Pregunta por el examen. El examen va a tener una duración de 1 hora con 10 minutos, o sea, 70 minutos, ¿correcto? A ver, el tiempo más que suficiente, mis estimados estudiantes, para que ustedes puedan desarrollar su examen sin ninguna dificultad, ¿no? Sin ninguna dificultad, teniendo en cuenta que, a ver, vamos a ser muy, digamos, minuciosos, ¿no? Vamos a ser minuciosos con el tema de, a ver, de que ustedes, el tiempo que se les está dando, les permitan desarrollar todos los ejercicios. Pregunta si es para marcar. Efectivamente, el examen es para marcar, ¿ya? Entonces, yo voy a pedirle a mis estimados estudiantes que estén atentos durante toda la clase. A ver, voy a pedirles mucho orden, por favor. Yo estoy plenamente convencido que todos ustedes están fielmente comprometidos con su formación profesional, y en ese contexto, a ver, yo los invito a mantener el orden durante el desarrollo de la clase, por favor. Si alguien durante el desarrollo de la clase, ¿ya? Si alguien durante el desarrollo de la clase quiere participar, por favor, levanta la mano y yo le voy a ceder el pase para que puedan participar. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, a ver, el contenido que vamos a desarrollar el día de hoy es bastante, digamos, amplio, pero voy a puntualizar, ¿no? Voy a puntualizarlo con el propósito de que podamos desarrollar o explicar las partes más fundamentales, tanto de biomecánica como de biodinámica. Bueno, a ver, la física es una ciencia natural, miren, que explica cómo funciona el mundo en el que vivimos. Gracias al aporte de la física, la medicina en particular, ¿no? La medicina en particular ha experimentado grandes progresos, ¿no? A ver, en el área de radiología, ¿no? En el área de, de medicina nuclear, por ejemplo, la física tiene un aporte muy significativo, ¿no? Entonces, gracias a la física, nosotros comprendemos cómo funciona el mundo en el que vivimos. Imagínense, gracias a principios físicos se explican diversos procesos fisiológicos del cuerpo humano, como, por ejemplo, el proceso de respiración, ¿no? Gracias a la presión atmosférica, vale decir, a la presión que ejerce el aire sobre la superficie de la Tierra, es que nosotros, ¿no? Es que nosotros podemos particularmente realizar el proceso de respiración. A ver, gracias a leyes físicas, por ejemplo, también ustedes van a poder entender el proceso de circulación, ¿no?
los procesos termodinámicos al interior del cuerpo humano. Por ejemplo, gracias a principios físicos, particularmente al principio de conservación de energía, es que nosotros podemos realizar diversos procesos fisiológicos, ¿no? Imagínense, nuestro cuerpo mantiene su temperatura corporal en el nivel de los 37 grados Celsius, ¿no es cierto?, que es el promedio con el que, comúnmente de la temperatura corporal. ¿Gracias a qué? A que tomamos energía de los alimentos, y es uno de los temas que vamos a abordar el día de hoy durante la clase. Gracias a que tomamos energía de los alimentos y nuestro cuerpo ya lo utiliza para mantener la temperatura corporal en los niveles de 37 grados Celsius, por ejemplo, y además, con la misma energía que tomamos de los alimentos, nosotros podemos realizar actividades intelectuales o actividades físicas también, ¿no? Esa es la razón por la cual cuando nosotros, desarrollamos una cierta actividad física de manera ardua, de pronto sentimos hambre, apetito, ganas de comer, ¿no es cierto? ¿Y eso por qué? Porque nuestro cuerpo, en una actividad de este tipo, consume energía en mayor proporción. Y eso, ¿no? Y eso da lugar a que nuestro cuerpo justamente nos pida que nosotros, ¿no? Nos pida alimentación, ¿no? Para tomar energía, ¿no? Para tomar energía justamente de los alimentos y consecuentemente y nuestro cuerpo pueda seguir desarrollando los diversos procesos fisiológicos. Bien, entonces la física es una ciencia natural, ¿no? Que gracias a la cual nosotros podemos entender diversos procesos físicos, ¿no? Que ocurren en el cuerpo humano. Bien, y la física como ciencia, ¿qué nos permite? Medir. En física, ¿qué hacemos? Medir. Justamente, una de las actividades que desarrollamos en física es la parte práctica, ¿no es cierto? Que es la parte que seguramente la desarrollaremos a partir del próximo mes, ¿no? Y la parte práctica o la parte experimental, ahí ¿qué cosa es lo que hacemos? Justamente cuantificamos una serie de procesos o de leyes físicas, ¿no? Vale decir, verificamos las leyes físicas que estudiamos en la teoría, y particularmente leyes físicas que tienen relación con procesos fisiológicos del cuerpo humano. Y miren, y hay un abanico muy grande de unidades para poder cuantificar, ¿no? Procesos. Imagínense, queremos medir longitud y hay un abanico bastante grande de unidades, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el milímetro, el centímetro, la pulgada, el pie, el kilómetro, etcétera, etcétera. Pero dentro de ese gran abanico de unidades, el sistema internacional de unidades que involucra a casi todos los países del mundo. Hay solamente 3 países en el mundo que no se encuentran inmersos o que en todo caso no acatan lo que ha dispuesto el sistema internacional de unidades. Uno de ellos es Estados Unidos y otros 2 países pequeños, que son poco conocidos, que son los que en todo caso no se encuentran dentro de este universo de países que tienen establecidos sus procesos de medición a través del sistema internacional de unidades. Entonces, frente al gran abanico de unidades que existen para cuantificar diversas cantidades físicas, particularmente para cuantificar longitud, es el metro, el sistema internacional, es el metro la unidad que el sistema internacional ha adoptado como magnitud base o fundamental. Imagínense, otra unidad, muy afín también a lo que nosotros desarrollamos en la parte práctica de física, la medición de la masa, ¿no? La masa, imagínense, cuando ustedes registran la masa, quieren determinar ciertos signos de la persona, de un paciente, por ejemplo, registran su masa, ¿no es cierto? Para ver si la masa corporal es la adecuada. Entonces, miren, hay también varias unidades para cuantificar la masa. Tenemos, por ejemplo, el gramo, el miligramo, el microgramo, ¿no? Pero de ese gran abanico de unidades que existen, el sistema internacional ha establecido al kilogramo como unidad patrón. El tiempo, ¿no? Imagínense, hay una dimensión súper valiosa, mis estimados estudiantes, en el ámbito de la física, y ese es el tiempo. Lo que no podemos fabricar nosotros es tiempo, ¿no?
De repente podemos en nuestra vida adquirir muchos bienes materiales, muchas cosas, pero lo que no podemos fabricar es tiempo. Y en ese contexto, mis estimados estudiantes, valoren muchísimo su tiempo. Por favor, la universidad en ese contexto es que ha diseñado esta modalidad, digamos, de desarrollo de actividades académicas. ¿Por qué? Porque ustedes no se pueden dar el lujo de perder el tiempo, ¿no? Esta pandemia no puede, en cierta forma, retroceder ese proceso que ustedes tienen en marcha, que viene a ser el logro de su proyecto de vida, ¿no es cierto? Entonces, en ese contexto, por favor, aprovechen al máximo el tiempo. Si bien es cierto que la situación, la coyuntura que estamos viviendo nos condiciona, por ejemplo, a estar encerrados en nuestras casas, ¿no? Pero mire, estamos protegidos, ¿no? Estamos protegidos debido a que es la manera mediante la cual debemos evitar, pues, tener contacto con cualquier posible contagio. Entonces, a ver, ustedes igual están avanzando con su formación profesional, que es, digamos, la agenda más importante que ustedes deben cumplir en la actualidad, ¿no? Lo más importante, mis estimados estudiantes, en la actualidad para ustedes, la labor más importante para ustedes hoy por hoy, es estudiar. Es estudiar. Ustedes me pueden decir, mire, pero yo trabajo, yo tengo que ayudar en mi casa, de repente tengo muchas actividades paralelas a los estudios que también son importantes para mí, pero no hay, lo más importante para ustedes en este momento es estudiar. Yo no quiero decir con esto que las demás actividades que ustedes desarrollen no sean importantes, por supuesto que son importantes, pero lo más importante es estudiar. Entonces, por favor, todos los temas que ustedes tengan que investigar, háganlo, como dice una cantante de canción criolla, háganlo con alma, corazón y vida. Y en ese contexto, todo les va a parecer sumamente fácil. Hagan las cosas por vocación y, consecuentemente, toda actividad que desarrollen se les va a hacer sumamente fácil, particularmente toda actividad académica. A ver, estudian una carrera que particularmente requiere de muchísima dedicación de parte de ustedes. De manera que en ese contexto, por favor, estudien mucho, estudien mucho. Su mente debe estar muy ocupada de forma tal que el estrés, no hay lugar para estrés, no hay lugar para situaciones negativas que los desenfoque de este propósito que tienen todos ustedes de hacerse profesionales, pero de hacerse buenos profesionales como tiene que ser. Bien, entonces el tiempo hay que aprovecharlo muchísimo, ¿no? Bien, a ver, otra variable, otra cantidad física base o fundamental, es la temperatura termodinámica. También hay varias unidades para medir temperatura, varias unidades, pero el sistema internacional ha establecido el Kelvin como la unidad patrón, al Kelvin, ¿ya? Al Kelvin. A ver, tenemos el grado Celsius, tenemos el grado Fahrenheit, pero es el Kelvin la unidad designada por el sistema internacional para medir o para representar o para cuantificar la temperatura termodinámica. A ver, la intensidad de corriente eléctrica, otra cantidad física, a ver, familiar a nosotros. Imagínense, gracias a la corriente eléctrica o a la intensidad de corriente eléctrica, es que, a ver, el aparato o el equipo que están utilizando en ese momento para que podamos interactuar en la clase funciona. ¿Gracias a qué? Bueno, las computadoras, los celulares, las tablets, las laptops, etcétera, etcétera, funcionan gracias a qué? Gracias a la corriente eléctrica. Entonces, la unidad para medir corriente eléctrica es el amperio. Otra cantidad física base fundamental es la intensidad luminosa, y la unidad que el Sistema Internacional de Unidades ha designado como unidad base o fundamental es la candela. Y por último, la cantidad de una sustancia, ¿no? La cantidad de una sustancia que es el mol. Bien, luego, a partir de las cantidades base o fundamentales, se derivan otras cantidades físicas, las conocidas también como cantidades derivadas. Miren, tenemos la superficie. Imagínense ustedes, quieren conocer el área o la superficie de la sala de su casa, ¿no? A ver, imaginemos que la sala de su casa es de forma rectangular o de forma cuadrada, por ejemplo. Entonces hay que aplicar una fórmula, ¿no es cierto?, que nos permite calcular el área, ¿no? ¿Y cuál es la unidad para cuantificar, ¿no? En este caso el área o la superficie es el metro cuadrado, ¿no?
que es una unidad derivada de la longitud. A ver, otra cantidad física derivada es el volumen, ¿no? Y la unidad que el Sistema Internacional ha designado es el metro cúbico, densidad, kilogramo por metro cúbico, y así sucesivamente cada una de estas unidades, ¿no? A ver, ¿cuál es la clave en todo caso para desarrollar problemas en física? A ver, algo que quiero que lo vayan puntualizando y en todo caso lo tengan bastante claro. En los problemas lo que ustedes deben hacer es convertirlo a unidades del sistema internacional, ¿ya? Vale decir, en los problemas que se les dé, se les da como dato de un problema la longitud y esa está expresada en milímetros, entonces ¿qué deben hacer? Convertirlo a metros. A ver, si se les da la velocidad y la velocidad se encuentra en el problema expresada en kilómetros por hora, hay que convertirla a metros por segundo, ¿no? Si les da la aceleración, de repente en centímetro por segundo al cuadrado, ustedes deben de convertirlo a metro por segundo al cuadrado, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Cuál es la sugerencia de que ustedes, para desarrollar un problema en física, a ver, lo dejamos ya como un poco, como algo ya puntual, ¿no? Siempre conviertan a unidades del sistema internacional, ¿no? Y luego se reemplaza en la fórmula y van a tener el resultado ya en la unidad que corresponde. Si ustedes convierten todas las cantidades físicas o los datos que forman parte de un problema a unidades del sistema internacional, definitivamente cuando ustedes reemplacen esos datos en la fórmula para calcular la cantidad física que se les pida, ¿no? Simplemente van a obtenerla ya en la unidad que corresponda, ¿no? Si se les pide velocidad, por ejemplo, ya van a obtenerla en metro por segundo. Si se les pide aceleración, van a obtenerla en metro por segundo al cuadrado. Si se les pide temperatura, de repente lo van a obtener pues en Kelvin. Si se les pide, a ver, fuerza, la van a tener en newtons y así sucesivamente, ¿no? Y así sucesivamente. Bien. Bien, tenemos también otras cantidades como el trabajo o energía, ¿no? A ver, el joule, newton por metro. Ustedes saben que el newton, ¿no? El newton, ¿qué unidades tiene? Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, ¿no? De ahí que si multiplicas masa por aceleración y la masa está en kilogramos y la aceleración está en metro por segundo al cuadrado, vas a tener newton. Y cuando, calculamos el trabajo o energía, ¿no? El trabajo o energía. La energía es la capacidad que se tiene para poder realizar un trabajo, ¿no es cierto? Y el trabajo particularmente está relacionada, ¿no? A ver, una fuerza particularmente realiza trabajo cuando logra desplazar un cuerpo en la misma dirección, ¿no? En la misma dirección en la que actúa la fuerza, en la misma dirección, ¿no es cierto? Ya lo vamos a puntualizar. Entonces, si imagínense, vamos a calcular trabajo o energía, ¿qué hacemos? Multiplicamos, ¿no? Multiplicamos fuerza por desplazamiento, ¿no? Entonces, ¿qué obtenemos? ¿Qué obtenemos? Bueno, la fuerza, la unidad en el sistema internacional es el newton y el desplazamiento, el módulo de desplazamiento en metro, por ejemplo, la unidad de desplazamiento en metro. Entonces, newton por metro nos da joule. A ver, otra unidad, potencia, ¿no? Trabajo sobre tiempo, el trabajo realizado en cada unidad de tiempo. ¿Cuál es la unidad designada por el sistema internacional para referirnos a la potencia? El watt, ¿no? Imagínense, una variable en cierta forma relacionada con la actividad cotidiana que realizamos, ¿no? Por ejemplo, los focos que utilizamos en casa para iluminarnos, de pronto, si tú quieres tener una buena iluminación, te compras un foco de una potencia relativamente alta, ¿no? La potencia que tienen los focos está en watts, ¿no? En watts. Entonces, a ver, otra unidad importante también que nosotros la utilizamos frecuentemente, la presión, ¿no? La presión, ¿no? Por ejemplo, la presión sanguínea, ¿no es cierto? A ver, hay también un abanico grande de unidades, por ejemplo, atmósferas, por ejemplo, centímetros de agua, por ejemplo, milímetros de mercurio y pascales. Entonces, dentro de ese gran abanico de unidades que existen para medir presión, el sistema internacional ha designado ¿a quién? Al pascal. La frecuencia, ¿no? La unidad para medir frecuencia es el hertz. Por ejemplo, a ver, cuando en las computadoras, cuando ustedes de repente van a querer comprar una computadora, hay una de las características, digamos, destacables de una computadora, o puntuales de una computadora, es la velocidad del procesador. Y está en el orden de los gigahertz o gigahercios, ¿no?
Vale decir, está en un múltiplo de Hertz, es un múltiplo de Hertz. A ver, la cantidad de electricidad es el coulomb, el potencial eléctrico es el voltio, bueno, y la capacidad eléctrica el farad. Bien, vamos a ir avanzando, vamos a ir avanzando. Este material, mis estimados estudiantes, yo lo voy a subir el día de hoy, lo voy a enviar a sus correos electrónicos, ¿ya? Y voy a enviar, mire, aquí tengo un abanico de 20 problemas desarrollados, y luego lo voy a explicar, ¿ya? Entonces están desarrollados. Ahí me he tomado el trabajo de desarrollarlos, bueno, y para poder digitalizarlos, ¿no? Entonces ahí están didácticamente desarrollados, pero aún así yo voy a tratar de explicar todo lo que sea posible. Los que ya no alcance a explicar por la cuestión del tiempo, ustedes ahí los tienen desarrollados. A ver, didácticamente, los 20 ejercicios están desarrollados, repito, y hoy día, terminando la clase, los envío a sus correos electrónicos. Por favor, cualquier duda que tengan, me la hacen llegar a través del correo. Yo estoy con toda la disposición de apoyarlos en todo lo que sea a nuestro alcance, ¿ya? Entonces, miren, pero para que tengan en qué distraerse, mis estimados estudiantes, porque sé que ustedes, carambas, no se van a conformar con esos 20 problemitas que están ahí, desarrollados muy didácticamente para que ustedes simplemente, a ver, se pongan a revisarlos y los van a entender, porque ahí están didácticamente desarrollados, ¿correcto? Aparte de esos 20 problemitas, yo les voy a enviar otros ejercicios para que ustedes practiquen, ¿ya? Para que ustedes practiquen, ¿correcto? ¿Correcto? Entonces, toda esa información, yo, terminada la clase, la hago llegar a sus correos electrónicos. Por favor, y cualquier duda, a ver, tienen a su delegada, cualquier duda, pues me la hacen llegar a través de su delegada. De repente hay algún problema que yo, de los que están aquí en el material que voy a subir, que ustedes no lo entiendan, me lo hacen saber, ¿ya? Para yo aclararle la duda. Igual, si tienen alguna duda en relación al grupo de ejercicios que les voy a enviar para que ustedes practiquen, ¿estamos de acuerdo, mis estimados estudiantes? Igual, me hacen llegar su inquietud, ¿correcto? Correcto, pero por favor, estudien con tiempo, no esperen la última hora. Entonces aquí, como les digo, esos 20 problemas están didácticamente desarrollados, ¿ya? Yo voy a coordinar con el profesor Vances para que la próxima semana, que desarrolla el tema de teoría de gases y termodinámica, haga lo mismo, que desarrolle los problemas didácticamente para que ustedes ahí los entiendan, para que esa parte quede clara. Nos interesa mucho que la parte aplicativa ustedes la puedan entender, ¿no? La puedan entender. Bien, entonces miren, en la solución de problemas, y particularmente cuando cuantificamos variables físicas, en algunos casos obtenemos resultados muy grandes, otras veces muy pequeños. Imagínense un valor como el que está aquí escrito, ¿no? En la diapositiva que se observa, ¿no? Estamos hablando de, a ver, 602.000 millones, ¿no es cierto? Entonces, miren, en una situación como esa, pues se tiene que utilizar la notación científica, ¿ya? La notación científica. Tengan muy en cuenta que para representar una cantidad grande o pequeña en notación científica, la parte entera del número, ya en notación científica, tiene que estar comprendida entre 1 y 9. Vale decir, tiene que ser mayor de 0 y menor que 10, ¿no? Entre 1 y 9, ¿no? Entre 1 y 9. De ahí que, a ver, en el primer número decimal, ¿no? El punto decimal corre 11 posiciones hacia la izquierda, ¿no? No puede correr 10, ni puede correr 8, ni 7, no, tiene que correr 11 posiciones, porque este número tiene que escribirse correctamente, ¿en qué? En notación científica, ¿ya? Entonces, esta cantidad expresada en notación científica es 6,02 por 10 a la 11, ¿no? 10 a la 11. Y así como tenemos cantidades muy grandes, también hay muchos procesos en los que los resultados, obtenemos resultados muy pequeños. Entonces, en ese caso también se utiliza notación científica. Imagínense, aquí tenemos una cantidad muy pequeña, donde el punto decimal tiene que correr necesariamente 10 posiciones hacia la derecha. Entonces, cuando en la coma decimal o el punto decimal se desplaza hacia la derecha, la potencia de la base 10 es negativa, ¿no? Entonces, aquí este número ya escrito en notación científica es 2,54 por 10 a la menos 10, ¿ya?
Y si tenemos una cantidad pequeña y negativa, miren, igual conserva su signo, ¿ya? Conserva su signo. Verlo. Bien. Y bueno, a ver, en el ámbito de la física, ¿no? Tenemos magnitudes vectoriales y tenemos magnitudes escalares. Las magnitudes escalares se caracterizan por tener solamente un valor o un número y una unidad. Por ejemplo, la masa, ¿no? La masa de una persona. Imaginemos, utilizamos una balanza para registrar la masa de una persona y bueno, simplemente esta tiene una unidad, un valor y una unidad, ¿no? En este caso, por ejemplo, imaginemos 60 kilogramos, ¿no? Es una cantidad escalar. O de repente medimos un evento como el tiempo que demoran, pues, 10 pulsaciones de la muñeca derecha de una persona, de un estudiante, y nos da un tiempo determinado. Imaginemos unos 15 segundos, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Entonces, miren, esa también es una cantidad escalar. Pero imagínense, ustedes están sentaditos en ese momento, imagino yo que en su escritorio, de repente frente a ustedes hay una mesa, por ejemplo, y aplican una fuerza. Entonces, la fuerza ya no es una magnitud escalar, sino es una magnitud vectorial. Entonces, aplicamos la fuerza y si rompemos la inercia, el estado de reposo que tiene el cuerpo, rompemos la inercia, el estado de inercia del cuerpo, entonces este cuerpo se va a mover en una cierta dirección, ¿no? En una cierta dirección. Se va a mover en la dirección en la que aplicamos la fuerza, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí, cuando hablamos de la fuerza ya tiene, ¿qué cosa? Una magnitud, ¿no? Un valor, por ejemplo, 100 newtons, una magnitud, la unidad, ¿no? En newton, la unidad de medida de la fuerza, y además de ello tiene una dirección y un sentido. Es decir, aplicamos una fuerza y de pronto el cuerpo al que sometemos a esa fuerza se puede mover horizontalmente, pero a la derecha o a la izquierda, ¿no es cierto? O de repente puede ser hacia arriba o hacia abajo, ¿correcto? Correcto. Entonces, tiene una dirección, ¿no? Tiene una dirección. Entonces, las magnitudes vectoriales se caracterizan por tener un valor o módulo, dirección y sentido, ¿ya? Dirección y sentido. Bien, entonces, esos son los elementos de un vector, ¿no? El origen, ¿no? El origen o el punto de aplicación también es el nombre que se le asigna al origen del vector. El módulo o el valor, a ver si nosotros hablamos del vector fuerza y decimos que aplicamos una fuerza de 100 newtons, entonces es la fuerza. O imaginamos que ustedes van a aplicar la inyección a un paciente y le aplican al émbolo de la jeringa una fuerza, imaginemos, de 4 newtons, ¿no? Entonces es la fuerza con la que ustedes están aplicando al émbolo de la jeringa, ¿no? Para que el fluido que se encuentra, pues pueda ingresar, por ejemplo, a una vena, ¿no es cierto? Bien, tenemos la dirección, ¿no? La dirección, ¿no? En la que está dirigida el vector en particular, y el sentido, ¿no? El sentido. Bien. Y bueno, y con los vectores podemos realizar, ¿ya? Hay una pregunta, luego voy contestando las preguntas, o en todo caso, a manera de intervalo, porque están haciendo las preguntas a través del chat, no quiero que se queden con dudas. Ya, estoy admitiendo a sus compañeros, estamos haciendo una sección, no queremos negarles en todo caso, a ver, la oportunidad de estar presentes en el aula, pero yo voy a pedirles por favor orden, ¿ya? Voy a pedirles orden siempre, porque no podemos estar interrumpiendo la clase, ¿ya? Entonces, miren, como les decía, van a venir 20 ejercicios en el examen parcial, y 20 ejercicios y 20 preguntas de teoría. El tiempo que se les va a designar, tengan la plena seguridad que tranquilamente les va a alcanzar, ¿no? Es más, yo voy a desarrollar el examen y de repente, pues, yo lo hago un poco más rápido que ustedes, por supuesto, ¿no? Bien, pero aún así, ¿ya? Vamos a... las preguntas que se incluyan en el examen definitivamente van a poder ser desarrolladas en su totalidad en el tiempo que se le está asignando, ¿ya? El tiempo que se le está asignando. Así que en ese... Claro, 70 minutos, sí, ese es el tiempo que se le va a asignar, ¿no? 70 minutos es el tiempo que se le va a asignar para desarrollar el examen. Por favor, voy a pedirles que mantengan primero el orden, como tiene que ser. Yo estoy trabajando el día de hoy con futuros médicos, ¿no? Y ustedes desde ya tienen que
sentirse ya médicos. Consecuentemente, tienen que tener una actitud positiva. A ver, no cabe en la idea el hecho de que de repente hay algún estudiante, no puede ser un estudiante, creo yo, que haga desorden, por ejemplo, ¿no? Durante el desarrollo de la clase. Eso no puede ser posible. Eso no puede pasar por la mente de una persona como ustedes. No puede pasar eso por la mente, ¿no? Ese tipo de situaciones de repente son propias de personas, bueno, que no tienen un perfil como el que tienen ustedes, ¿no es cierto? Entonces ustedes siéntanse ya, a ver, con esa, personalidad que debe caracterizar, bueno, a un futuro médico. Siéntanse ya así, ¿no? Y en ese contexto, a ver, hay que mantener siempre un orden, ¿no? Siempre un orden en el desarrollo de una clase. Si bien es cierto que no estamos en un escenario físico, pero es como si lo estuviéramos, ¿no? Es como si lo estuviéramos, ¿no? Bien, bien, entonces miren, con los vectores podemos hacer diversas operaciones, ¿no? Por ejemplo, la operación de suma, ¿no? La operación de suma, y hay un método que nos permite realizar la operación de suma cuando, por ejemplo, cuando tenemos dos vectores y hacemos coincidir los orígenes de los vectores, entonces, y formamos un paralelogramo. Entonces, un método para poder determinar la resultante de un sistema de dos vectores, en este caso, es el método del paralelogramo, ¿no? Y aquí tenemos la fórmula, que también ya es conocida, para poder calcular, ¿no?, el vector resultante, o el módulo del vector resultante, ¿no? Entonces, tenemos la fórmula para calcular el módulo del vector suma, el módulo del vector diferencia. Bien, además tenemos otros métodos gráficos, ¿no? Otros métodos gráficos, como el método del triángulo, ¿no? Como el método del triángulo, cuando tenemos básicamente que, determinar la resultante por el método, cuando tenemos dos vectores y queremos calcular la resultante por este método, simplemente, bueno, se ubica el vector origen teniendo en cuenta su magnitud, dirección y sentido. Luego, en el extremo del vector origen se ubica el origen del segundo vector, y simplemente también teniendo en cuenta su módulo, dirección y sentido, y luego se une el origen del primer vector con el extremo del segundo vector y se forma ciertamente un triángulo, ¿no? Y vectorialmente simplemente se obtiene sumando, ¿no? Sumando las respectivas coordenadas, en todo caso, de los dos vectores. Bueno, tenemos otro método gráfico, por ejemplo, que es el método del polígono. Ya si tenemos más de dos vectores, se utiliza el método del polígono, también teniendo en cuenta la magnitud, dirección y sentido de cada uno de los vectores. Bueno, otras operaciones como el producto de un escalar por un vector, ¿no? Donde simplemente a cualquier vector se le multiplica por un escalar, ¿no? ¿Y qué cosa es lo que va a ocurrir? Que el vector va a incrementar su magnitud, ¿no? Su magnitud, el número de veces que en todo caso lo establece el escalar por el que se multiplica. Bien, hasta que llegamos a la biomecánica, ¿no? La biomecánica, bueno, es una parte de la física que estudia básicamente el movimiento muscular, ¿no? Miren, la biomecánica tiene una contribución muy importante en el ámbito de la medicina, ya que, a ver, en interacción con otras disciplinas, como la ingeniería, la fisiología, etcétera, etcétera, entonces, permite paliar, ciertas acciones, ¿no?, que en algunos casos limitan las posibilidades físicas, por ejemplo, de una persona cuando sufre un accidente y de pronto pierde alguno de sus miembros, ¿no es cierto? Entonces, gracias a la biomecánica, en relación con otras disciplinas, es que se pueden construir las prótesis, ¿no? Por ejemplo, que realizan procesos fisiológicos similares a los que comúnmente realizan nuestros órganos naturales, ¿no es cierto? Bien, pero no solamente en ese tema, tiene que ver también con la ergonomía de las personas. Y es que a veces tenemos, por ejemplo, el mal hábito de escribir, con el cuaderno inclinado, ¿no? Y eso, por ejemplo, es una postura inadecuada, ya que nosotros estamos malformando nuestra columna, ¿no? Entonces, miren, hay una serie de hábitos que deberíamos, en todo caso, tenerlos en cuenta para
que nuestro cuerpo tenga una estructura o conserve una estructura, digamos, normal, ¿no? Digamos, normal. A ver, pero la biomecánica también tiene diversas aplicaciones. Imagínense ustedes, los deportistas pueden mejorar su rendimiento gracias, pues, a procesos que particularmente estudia la biomecánica, ¿no? Donde, a ver, muchos deportistas pueden mejorar sus condiciones atléticas gracias a la biomecánica, ¿no? Bien, entonces la biomecánica tiene un horizonte muy amplio, una contribución muy significativa en el ámbito de la medicina. Entonces yo espero que esto sirva como, digamos, una antesala para que ustedes, definitivamente, exploren esos horizontes y consecuentemente, puedan ampliar más la temática vinculada a la biomecánica médica en particular y a partir de ahí ya tenga un horizonte bastante amplio en lo que respecta, pues, a esta disciplina que contribuye de manera muy significativa en el ámbito de la medicina. Imagínense ustedes, bueno, tenemos la biomecánica médica, la biomecánica deportiva, la biomecánica ocupacional, ¿no? Aquí tenemos algunos cuidados que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, las posturas y movimientos inadecuados, miren ustedes, originan sobreesfuerzos en músculos, en ligamentos, articulaciones, que causa un gasto excesivo de energía, ¿no? Afectando músculos, corazón, pulmones. Imagínense todas las repercusiones que trae las posturas inadecuadas que nosotros a veces, o que algunas personas a veces solemos adoptar, ¿no? Digamos, en nuestro accionar, ¿no? Entonces, debemos evitar, ¿no? Miren, la ergonomía en el desarrollo de nuestras actividades también es muy importante, ¿no? Frente a este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, ustedes como médicos ya tienen que ir conociendo, manejando esos procesos justamente para sugerir procesos básicamente relacionados con la postura de las personas, procesos adecuados, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos pues los objetivos de la biodinámica, ¿no? A ver, conocer los fundamentos mecánicos y cómo se aplican en el análisis del cuerpo humano, a ver, conocer el sistema músculo-esquelético, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son varios los objetivos que tiene la biodinámica. Bueno, y aquí hablamos de la fuerza, ¿no? La fuerza, bueno, las fuerzas musculares, por ejemplo, hacen posible, que nuestro cuerpo tenga movimiento, ¿no? Imagínense, ¿no? Para que el antebrazo se flexione, el bíceps ejerce una fuerza muscular sobre el antebrazo, ¿no es cierto? Entonces las fuerzas musculares hacen posible que nuestro cuerpo tenga equilibrio, ¿no? Y realice procesos de movimiento, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la unidad de medida de la fuerza en el sistema internacional? El Newton, ¿ya? A ver, pero hay otras unidades, ¿no? Imagínense que un problema se les da la fuerza en kilogramo fuerza, o en libra fuerza. Entonces, ¿qué hay que hacer? Convertirlo a newtons, ¿no? Convertirlo a newtons. A ver, la equivalencia que hay entre kilogramo fuerza y newtons es 1 kilogramo fuerza es igual a 9,8 newtons, por ejemplo, ¿no? Cuando ustedes quieran hacer esa conversión. Bueno, y hay diferentes fuerzas que comúnmente, son características también en nuestro sistema músculo-esquelético, ¿no? Tenemos la fuerza gravedad, la fuerza de la gravedad, que es la fuerza, bueno, que ejerce la Tierra, ¿no? La fuerza que ejerce la Tierra sobre todo cuerpo, ¿no? Sobre todo cuerpo, ¿no? Sobre todo cuerpo. Gracias a ello es que los cuerpos tienden a caer, ¿no es cierto? La fuerza elástica, ¿no? La fuerza elástica, todo cuerpo elástico. ¿Qué es un cuerpo elástico? Es un cuerpo que se deforma cuando se aplica una fuerza, se deforma. Pero después que se deja de aplicar la fuerza, el cuerpo recupera su forma original, ¿no? Esos son los cuerpos elásticos. Bueno, y ahí se cumple la famosa ley de Hooke, ¿no? Bien, y aquí tenemos las fuerzas musculares, ¿no? Imagínense que las realizamos comúnmente para
poder producir movimiento en nuestros cuerpos, ¿no? Es la que ejerce los músculos, ¿cierto? Bien, por cierto, las personas podemos ejercer una fuerza muscular máxima. ¿Qué pasa si nosotros superamos esa fuerza muscular máxima que nuestro cuerpo es capaz de soportar o de resistir? Pues ahí surgen los famosos desgarros, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Bien, a ver, tenemos también entre las articulaciones y los huesos, por ejemplo, las llamadas fuerzas de contacto, ¿no? También ahí en el sistema óseo tenemos también las fuerzas de rozamiento, ¿no? Las fuerzas de rozamiento. A ver, ¿qué tenemos por comprensión y tensión? ¿No? A ver, un cuerpo, cuando, a ver, dos fuerzas actúan, digamos, en dirección opuesta en relación a un cuerpo, ahí estamos hablando de la comprensión. Y cuando dos cuerpos actúan en sentidos contrarios en relación a un cuerpo, estamos hablando de la tensión. Bien. Vamos a ir avanzando porque el tiempo nos va. Bueno, aquí vamos a las leyes de Newton, ¿no? Las leyes referidas al equilibrio de Newton. La primera es ley de Newton, ¿no? A ver, o la famosa ley de inercia. ¿Cómo tenemos esta ley de manera simple? Miren, todo cuerpo que está en reposo tiende a mantenerse en ese estado, ¿no? A mantenerse en ese estado. A mantenerse en ese estado. ¿Por qué un cuerpo que está en reposo necesita de una fuerza relativamente grande para ponerse en movimiento? Justamente por su estado de inercia, ¿no? El cuerpo está en reposo y se opone a cambiar esa condición, ¿no? Esa es la razón por la que cuando el auto, imagínate, se descargó la batería y de pronto quieres ponerlo en marcha. A ver, tienes la ayuda de una persona, de dos personas, probablemente el auto no se mueve. Pero tienen que venir 3 o 4 personas y se pone en movimiento. Pero después que el auto se pone en movimiento, de repente a una sola persona lo puede empujar, ¿no es cierto? Bien, ahora, si una persona ya está en movimiento, imaginemos una persona que está corriendo los 100 metros planos, imagínate, llega a la meta y la pregunta del millón es, ¿se detiene en el instante que llega a la meta? No. ¿Por qué no se detiene? Por la inercia. El cuerpo ya está en movimiento, se opone a cambiar esa condición. Es por eso que el corredor de los 100 metros planos se detiene mucho más allá de la meta, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que enuncia la famosa ley de Newton o la ley de inercia, ¿no? Y la ley de acción y de reacción, ¿no? Imagínate, una persona viene y te empuja y tu cuerpo ofrece una fuerza, ¿no? De reacción. Y para que tu cuerpo se mantenga en la misma posición, esa fuerza de reacción tiene que tener, ¿no? La misma magnitud, pero sentido contrario a la fuerza que actúa, ¿no? En el cuerpo. Bien, y en el movimiento de nuestro sistema óseo, muscular, se cumple el llamado principio de palanca, o el torque. ¿A qué es igual el torque? A la fuerza por la distancia. Tengan en cuenta que la distancia es perpendicular a la fuerza aplicada, porque esta fuerza el torque produce rotación. Y todas aquellas fuerzas que actúan en el centro de giro, o el llamado fulcro. Ustedes en algunos textos, al centro de giro también lo van a encontrar con ese nombre, de fulcro. Entonces, las fuerzas que actúan en el centro de giro, ¿qué pasa? Simplemente no producen rotación. Como no producen rotación, simplemente esas fuerzas no producen ningún tipo de torque. Bien, a ver, son dos las condiciones de equilibrio. La primera, la sumatoria de todas las fuerzas que actúan en un sistema deben ser iguales a 0 para que el cuerpo esté en equilibrio de traslación. Y un cuerpo está en equilibrio de rotación cuando cumple con la segunda condición, que la sumatoria de los torques debe ser igual a 0. Es decir, a ver, los torques, ¿no? Antihorarios positivos y los horarios negativos. Entonces, la sumatoria de torques antihorarios con torques horarios, ¿no? Deben ser iguales a 0, ¿no? O también se deduce que la sumatoria de torques horarios, ¿no? O antihorarios es igual a la sumatoria de torques horarios. Es muy fácil esto. Hay una serie de problemas que están aquí también desarrollados, ¿no? Y que, bueno, esto definitivamente también va a venir en el examen, sin duda alguna. Sin duda que van a venir problemas, al menos unos 5 problemitas van a venir de esa parte.
Bien, y aquí tenemos una gráfica que nos ayuda a entender, a ver, el sistema de torques. Miren, aquí el fulcro está justamente donde actúa la fuerza 2. Fulcro, o el centro de giro. La fuerza 2 no genera ningún tipo de torque, ¿no? Ya que está actuando en el centro de giro. ¿Vale? Es decir, esta fuerza no produce rotación. A ver, la fuerza 1. A ver, ¿qué tipo de rotación generaría? Antihorario. Por lo tanto, el torque que genera esa fuerza es positivo, ¿no? La fuerza 1 por la distancia. El torque 2, como ya lo anunciamos, no genera ningún torque porque está actuando en el mismo centro de giro o en el mismo fulcro. Bien, la fuerza 3. Miren, 3, ¿no? Produce rotación en el sentido de la circulación de la manecilla del reloj. Consecuentemente genera torque negativo. Y finalmente, a ver, la fuerza 4, miren, la fuerza 4 también está. A ver, ¿qué tipo de torque genera en relación al centro de giro? Horario, ¿no es cierto? Horario. Por lo tanto, genera torque también negativo. Bien, vamos a seguir avanzando. Tenemos ahora la biodinámica, ¿no? La biodinámica. Bueno, de manera general, la biodinámica estudia el efecto de los procesos dinámicos. Imagínense, las leyes de Newton se cumplen aquí en muchos procesos, a ver, relacionados con la fisiología del cuerpo humano, ¿no? Entonces, estudia el efecto de los procesos dinámicos en relación con la fisiología del cuerpo humano, ¿no? Entonces, imagínense, nosotros, cuando nuestro cuerpo, o la fisiología de nuestro cuerpo, bueno, es explicada gracias a las leyes, ¿no? A leyes de la biodinámica, o de la dinámica en particular, y algunas otras leyes también que explican específicamente ya ciertos procesos del cuerpo humano. ¿Ya? Pero cuando nosotros desarrollamos actividad física, pues estamos, a ver, ¿qué estamos utilizando? Por ejemplo, energía, ¿no? Estamos utilizando energía. Nuestro cuerpo, por ejemplo, cuando estamos en movimiento, a ver, ahí se cumplen también las leyes del movimiento de Newton, ¿no? Entonces, hay muchos procesos en los que la dinámica en particular se encarga de explicar justamente cómo ocurren esos procesos al interior del cuerpo humano. A ver, en el caso del movimiento de una persona, las fuerzas que originan dicho movimiento son las fuerzas musculares, ¿no? Las fuerzas musculares. Bien, a ver, tenemos la primera ley de Newton, ¿no? En relación al movimiento. ¿Qué es lo que enuncia la primera ley de Newton en relación al movimiento? Que todo cuerpo, ¿no? A ver, concretamente, para que un objeto permanezca en reposo o se mueva uniformemente en relación a un sistema de referencia inercial, es necesario que la fuerza resultante que actúa sobre él sea igual a 0. En otras palabras, un cuerpo se mantiene en reposo, ¿no? O en movimiento rectilíneo uniforme mientras no intervenga una fuerza que haga cambiar esa condición o ese estado, ¿no es cierto? La segunda ley de Newton, ¿no? Donde se define que la aceleración, ¿no?, que adquiere un objeto es directamente proporcional ¿a quién? A la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Y la tercera ley del movimiento de Newton es la ley de acción y reacción, ¿no? Que a toda acción de un cuerpo le corresponde una reacción de la misma magnitud, pero de sentido contrario, ¿no? A ver, ¿y qué entendemos por movimiento mecánico? A ver, todo cuerpo se mueve. ¿Por qué afirmamos que se mueve? Porque cambia de posición en relación a un sistema de referencia, ¿no? Imagínense, de repente ustedes en ese momento están sentados frente a su computadora, ¿no es cierto? Pero hay alguien en su casa que está moviéndose, ¿no? ¿Y cómo ustedes afirman o pueden afirmar que esa persona se está moviendo? Porque simplemente está cambiando de posición en relación a la ubicación que ustedes tienen, por ejemplo, en ese instante, ¿no? Entonces siempre nosotros podemos afirmar que nos estamos moviendo gracias a que cambiamos de posición en relación a un sistema de referencia, ¿no? A un sistema de referencia. Y el movimiento relativo, ¿no? En función al sistema de referencia, ¿no? Imagínense que, a ver, en épocas en las que podíamos viajar, ¿no? De pronto ibas digamos, a embarcar a un familiar que viajaba a Lima, por ejemplo, en un medio terrestre, en un bus,
Y bueno, tú te quedabas ya en el terminal terrestre y de pronto veías que el bus se ponía en marcha y de pronto observabas a tu familiar que todavía no se sentaba, que estaba sobre el asiento y de repente por ahí moviéndose, y observabas que tu familiar que está viajando se mueve a una gran velocidad, ¿no? Pero imagínate, para otra persona que se encuentra dentro del bus, pues la persona que está dentro del bus se mueve pues a una menor velocidad. Entonces, el movimiento, en ese caso, es relativo, eso depende del sistema de referencia, ¿no? Del sistema de referencia. Bueno, hay varios tipos de movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente variado, la caída libre, ya es conocido todo esto, ¿no? El movimiento parabólico, llamado movimiento compuesto, movimiento circular, tenemos el movimiento armónico simple, ¿no? Bien, y acá llegamos a un tema importante, la energía. Imagínense, gracias a la energía nosotros podemos desarrollar nuestras actividades cotidianas, ¿no es cierto? Gracias a la energía, pues ustedes pueden estudiar, ¿no? Pueden hacer su deporte, ¿no? A pesar de que estamos, pues, digamos, en nuestras casas, no podemos salir por ese tema que estamos viviendo, pero imagínense, yo imagino que ustedes hacen su ejercicio, ¿no es cierto? Y gracias a que podemos desarrollar actividades tanto físicas como intelectuales, gracias a la energía, ¿no? A la energía que tiene nuestro cuerpo y que, como lo mencionaba al comienzo, la tomamos de los alimentos, ¿no? Imagínense, las plantas pueden crecer, todo ser vivo se desarrolla y para ello utiliza la energía, ¿no? La energía. ¿Bien? Entonces, a ver, la unidad de medida de energía es el joule, ¿no? Es el joule, pero hay otras unidades, ¿no? Como el ergio, el kilowatt hora, el megawatt hora, etcétera, etcétera. A ver, ¿y qué es el trabajo? Bueno, el trabajo es una cantidad escalar, ¿no? Que mide el movimiento, ¿no? De un cuerpo, ¿no? El movimiento de un cuerpo. A ver, ¿cuándo un cuerpo o cuándo una fuerza realiza trabajo? ¿Cuándo una fuerza realiza trabajo? Una fuerza realiza trabajo cuando produce un desplazamiento en la misma dirección en la que se aplica la fuerza, ¿no? Entonces, imagínense, yo, a ver, aplico una fuerza sobre una mesa y logro que esa mesa se desplace a una cierta distancia. Entonces, la fuerza que yo estoy aplicando realiza trabajo. ¿Por qué? Porque esa fuerza ha desplazado a un cuerpo en la misma dirección en la que fue aplicada, ¿no? Imagínense, ustedes se ponen frente a un auto, el auto se está moviendo y probablemente, a ver, hacen fuerza, pero no logran mover al auto en la dirección de su fuerza. Pero sí, el auto, como tiene más fuerza que ustedes, hace que ustedes se retrocedan. Entonces, la fuerza que nosotros estamos aplicando en la dirección de ese auto, sí produce trabajo. Sí produce trabajo. Porque, bueno, el objeto se mueve en dirección contraria, sí, pero esa fuerza sí produce trabajo. Claro que el trabajo va a ser negativo, sí, ¿no? Por la dirección del desplazamiento en este caso. Bien. A ver, entonces, el trabajo, cuando aplicamos una fuerza que, a ver, forma un ángulo con la horizontal, entonces el trabajo es igual a la fuerza por la componente de la fuerza, ¿no? La componente de la fuerza en la dirección de desplazamiento. A ver, las componentes rectangulares de la fuerza, aquí son el F coseno del ángulo, es la componente horizontal, y la componente vertical, el F seno del ángulo. ¿Correcto? Entonces, la componente de la fuerza que produce trabajo es la componente horizontal. Por lo tanto, el trabajo es igual a fuerza, ¿no? Es igual a fuerza por fuerza coseno del ángulo por la distancia, ¿no? Por la distancia. Bien, a ver, si la fuerza actúa en la misma dirección de desplazamiento, entonces el trabajo es positivo. Pero si la fuerza tiene dirección contraria al desplazamiento, el trabajo es negativo. Y como ya lo anunciamos, para que una fuerza realice trabajo, tiene que desplazar al cuerpo en la misma dirección, en la misma dirección de la fuerza. No estoy diciendo en el mismo sentido, la misma dirección, ¿ya? La misma dirección. A ver, todas las fuerzas que son perpendiculares al desplazamiento no producen trabajo. Aquí observamos un bloque
A ver, accedamos, tenemos un bloque, a ver, en ese bloque, ¿qué fuerzas están actuando? Una, el peso. Ustedes saben que el peso, por favor no se confundan, no confundan masa con peso. Peso es igual a la masa por la gravedad, ¿correcto? Las unidades del peso en el sistema internacional son las mismas de la fuerza, porque el peso es una fuerza, es el Newton, ¿no? Bien, entonces miren, pero para que el cuerpo se mantenga en esa posición, la superficie, la Tierra, por ejemplo, ejerce una fuerza de contacto, o una fuerza normal también que se llama hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces, para que el cuerpo no vaya hacia abajo, sino se mantenga en esa posición, entonces miren, en este caso, el peso es igual a la fuerza normal o fuerza de contacto, en este caso. ¿Ya? Pero ni el peso ni la fuerza de contacto realizan trabajo. ¿Por qué? Porque en la gráfica se observa que el cuerpo se mueve horizontalmente. Vale decir, se mueve en la dirección de la fuerza F. Por lo tanto, la única fuerza que realiza trabajo es la fuerza F. ¿Ya? De ahí que también en el examen van a venir ese tipo de problemitas para que ustedes simplemente tengan en cuenta estas consideraciones, ¿ya? Las únicas fuerzas que realizan trabajo son aquellas fuerzas que actúan en la misma dirección del desplazamiento del cuerpo, ¿ya? Todas las demás fuerzas no realizan trabajo, ¿ya? Vale decir, las fuerzas, concretamente, las fuerzas perpendiculares, ¿no? Al cuerpo, perpendiculares al cuerpo, al desplazamiento del cuerpo, perpendiculares al desplazamiento del cuerpo, no realizan trabajo, ¿ya? Que eso quede claro. Esos principios los van a aplicar, ¿no? Deben aplicarlos, ¿no? Aquí hay un ejemplo elemental, simple de entender. Dice, ¿cuál es el trabajo realizado por un estudiante? A ver, que lleva sus libros, ¿no? Que pesan, que tienen un peso de 100 newtons y los lleva, ¿no? Los lleva hasta la biblioteca, ¿no? Hasta la biblioteca que se encuentra a una distancia de 40 metros. Observen que la fuerza que está aplicando esta persona es hacia arriba. Entonces, esa persona está sosteniendo los libros, ¿ya? A ver, por acá tenemos un libro. A ver, está sosteniendo el libro, así, con una fuerza hacia arriba, hacia arriba. Entonces, miren, la fuerza que se está aplicando para sostener el libro está hacia arriba. Y esta persona se mueve hacia la biblioteca, horizontalmente, vale decir que el cuerpo se desplaza horizontalmente. El cuerpo se desplaza horizontalmente. Y la fuerza es perpendicular al desplazamiento. Por lo tanto, esa fuerza no realiza trabajo. El trabajo realizado, ¿no? El trabajo realizado por esa fuerza es cero. ¿Ya? Es cero. Muy bien. A ver, la energía mecánica es la que tiene todo cuerpo que se encuentra en movimiento o en reposo, ¿no? O en reposo. ¿Y a qué es igual la energía mecánica? A la suma de tres energías. A la energía cinética, todo cuerpo que se encuentra en movimiento tiene energía cinética. La energía potencial gravitatoria, que esa depende de la posición que tenga el cuerpo, o la partícula que se mueve en general, y la energía potencial elástica, que es la que tiene los cuerpos elásticos cuando se deforman, ¿no? A ver, un cuerpo que se deforma, por ejemplo, a ver, un músculo, ¿no es cierto? Tiene una cierta elasticidad, ¿no? Entonces ahí diremos que almacena energía, ¿no? Potencial elástica. A ver, concretamente un resorte, por ejemplo, que es el ejemplo de repente más ilustrativo, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos cuerpos que son elásticos en cierta medida, que significa que cuando aplicamos una fuerza, estos se deforman, pero cuando dejamos de aplicar la fuerza, simplemente el cuerpo recupera su forma original, ¿correcto? Su forma original. Entonces, miren, todo cuerpo que se deformó, por ejemplo, un resorte que se estira, almacena energía potencial elástica. De la misma forma, cuando se comprime, ¿no? Es decir, cuando variamos su posición de equilibrio. Posición de equilibrio es la longitud que tiene el cuerpo, ¿no? O la forma que tiene el cuerpo, de manera general, cuando cuando no es sometido a ninguna fuerza, ¿no? Está en equilibrio. Entonces, cuando lo deformamos o lo comprimimos, este cuerpo almacena energía potencial elástica. Entonces, la energía mecánica es la suma de las tres energías. Entonces, todo cuerpo que está en movimiento tiene energía cinética. Nosotros, cuando comenzamos a caminar, tenemos energía cinética, ¿no?
Entonces, imagínate lo que estoy haciendo en este momento. Movimiento. Mis manos, ¿no? Tienen energía cinética, ¿no? En movimiento, ¿correcto? Entonces, cuando comenzamos a caminar, nuestro cuerpo tiene energía cinética, ¿no? Energía cinética. Entonces, a ver, la energía cinética es propia de todo cuerpo que se mueve. A ver, claro que depende de la velocidad. A mayor velocidad, mayor energía cinética, y en la medida que la velocidad vaya variando, entonces la energía cinética también se va modificando. A ver, y hay un teorema muy interesante que le va a permitir a ustedes desarrollar varios ejercicios en física. Ya, los problemitas están fáciles, chicos, fáciles. A ver, miren, van a aplicar principios físicos que estamos leyendo. Aquí me estoy deteniendo un poquito para que ustedes entiendan esa parte y luego van a ser campeones mundiales, ¿correcto? Entonces, miren, a ver, teorema del trabajo de la energía cinética. El trabajo total realizado en un sistema, es igual a la variación de energía cinética. Cuando hablamos de variación de energía cinética, ¿a qué nos referimos? A la energía cinética final que tiene un cuerpo menos la energía cinética inicial. ¿Ya? Menos la energía cinética inicial. A eso se refiere. Bien, y vamos avanzando que el tiempo ya nos va ganando. Bueno, la energía potencial gravitatoria depende de la posición que tiene un cuerpo, vale decir, a ver, un cuerpo que se encuentra pues a una cierta altura, tiene una energía potencial gravitatoria, y mientras mayor sea la altura, pues mayor será su energía potencial gravitatoria. Como ya lo mencionamos, la energía potencial elástica, es la que tiene todo cuerpo cuando está deformado, ¿no es cierto? Cuando hablamos de fuerzas conservativas, cuando una fuerza conserva su energía mecánica. A ver, aquí en este ejemplo, en la gráfica que se observa, la energía mecánica en el punto A es igual a la energía mecánica en el punto B. A ver, tenemos un cuerpo que se encuentra en la superficie en el punto A, puede seguir cualquiera de los tres caminos, camino 1, camino 2 o camino 3. En el instante que parte en el punto A ver, en el instante que parte del punto A, el cuerpo tiene energía cinética, no tiene energía potencial. ¿Por qué? Porque se encuentra a nivel de la superficie, la altura es 0, entonces tiene energía cinética. Entonces, en el punto A, la energía mecánica es igual solamente a la energía cinética. Pero imagínense, el cuerpo se va hacia el punto B y lo puede hacer por el camino 1, lo puede hacer por el camino 2 o lo puede hacer por el camino 3. Llega al punto B, que es la cima, digamos, de ascenso de ese cuerpo. Ahí se detiene. Llega al punto B y se detiene. En ese instante, la energía mecánica de ese mismo cuerpo es igual solamente a la energía potencial gravitatoria. Ya no tiene energía cinética porque en el punto B el cuerpo se detuvo. Entonces, miren, la energía mecánica en el punto A igual a la energía cinética. Y la energía mecánica en el punto B igual a la energía potencial gravitatoria. Si nosotros cuantificamos, ¿no? Por supuesto, para cuantificar la energía cinética, ¿qué fórmula vamos a utilizar? Un medio de la masa por la velocidad que tiene el cuerpo en ese punto. Y para cuantificar la energía potencial gravitatoria, ¿qué fórmula vamos a utilizar? Masa por gravedad por altura. Si cuantificamos, vamos a encontrar que la energía es la misma, ¿no? Vamos a encontrar en este caso que la energía potencial, la energía cinética es igual a la energía potencial gravitatoria. Y en ese caso que estamos demostrando que la energía mecánica se conserva, ¿no? Consecuentemente estamos hablando de una fuerza conservativa. Bien, y por acá tenemos, a ver, la potencia, ¿no? Potencia es igual al trabajo sobre tiempo. La unidad de medida de potencia es el watt. A ver, miren, y la velocidad metabólica. ¿Qué viene a ser la velocidad metabólica? En los animales, como en el ser humano en particular, la velocidad metabólica es la velocidad de utilización de la energía. Es la velocidad con la que utilizamos la energía. Miren, nosotros mientras estamos en actividad física e intelectual, nuestra velocidad metabólica es mayor, pero en la noche que nos vamos a dormir, nuestra velocidad metabólica es menor, disminuye. ¿Cómo se calcula? A ver, es el cociente de dividir, a ver, la potencia entre la eficiencia, o también se puede calcular como trabajo sobre tiempo, si la eficiencia es igual al 100% o a 1. Bien, entonces la velocidad metabólica es la velocidad con la que el cuerpo consume la energía de nuestro cuerpo, ¿no? La energía de nuestro cuerpo. Bien, más o menos para tener una idea. Una persona que tiene una masa de 70 kilogramos, normalmente durante un día, en promedio consume 10 a la séptima joules de energía. 10 a la séptima joules, ¿no? ¿Y eso en watts a cuánto representa? 10 a la séptima joules
Dice por día, por día. ¿Un día cuántas horas tiene? 24 horas. Y si convertimos las horas a segundos, para tener la unidad, que en este caso es el watts, para tener joule por segundo, o watts, entonces la potencia consumida durante un día de una persona que tiene una masa de 70 kilogramos es más o menos 115.74 watts, ¿no? Ese es el promedio, ¿no? Pero miren, una persona, ¿no? Una persona durante el sueño tiene más o menos una velocidad metabólica del orden de los 75 watts. Y durante, a ver, y cuando estamos en actividad física, más o menos llega al orden de los 230 watts. La razón por la cual, imagínate, dormimos, a lo recomendable son 8 horas, ¿no es cierto? A ver, imaginemos que hay una nochecita, como es ya viernes, ¿no es cierto? Ya imagino que han tenido una jornada un poco larga, ¿verdad, mis estimados estudiantes? Y a la noche dicen, con derecho, voy a dormir un poquito temprano, voy a dormir mis 8 horitas, ¿no es cierto? Imagínense, se acuestan 10 de la noche, ¿no? Se va levantando 6 de la mañana, ¿no? Y de pronto no tienen hambre, han dormido 8 horas, no les da hambre. A ver, si se quedan un poco más, imaginemos 9 de la mañana, ya un poco más, ya se quiere dar ese gustito, no les da hambre. ¿Por qué? Porque la velocidad metabólica o la velocidad de consumo de energía que ha tenido nuestro cuerpo durante el sueño es relativamente pequeña. Pero imagínense ustedes, se levantan 6 de la mañana y se ponen a hacer sus ejercicios, como tiene que ser, ¿no? Para relajar el cuerpo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, 7 de la mañana, pucha, que están queriendo devorarse todo lo que hay en la cocina, ¿verdad? Eso es lo que sucede, porque la velocidad metabólica es mayor, o sea, hay un mayor consumo de energía, ¿correcto? Bien, la velocidad metabólica de una persona, ¿no? ¿Cómo se mide? ¿No? Se mide recogiendo todo el aire que exhala durante 5 minutos aproximadamente. Bien, toda esta información ustedes la van a tener disponible, ¿ya? En unos momentos, ya nos queda poco tiempo, en unos minutos nada más, en sus correos electrónicos. Yo los envío enseguida nomás, ¿ya? Repito, y junto a toda esa información, les voy a enviar también una relación de problemas. Por supuesto, si tienen dudas, me hacen saber cuál es la duda que tienen en relación al desarrollo de cualquier problema. Me lo hacen saber para yo, en todo caso, ayudarles con el desarrollo, ¿correcto? O aclarar la duda que pudieran tener. Bien, entonces miren, todo cuerpo que se encuentra en movimiento tiene también la cantidad de movimiento, tiene una cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento es una magnitud vectorial que depende de ¿qué? De la velocidad del cuerpo, ¿no? A ver, ¿cómo se calcula? Masa por velocidad, pero la masa es una constante, ¿no es cierto? Entonces, la velocidad. A mayor velocidad es mayor la cantidad de movimiento que tiene un cuerpo. Por supuesto, un cuerpo que tiene una cantidad de movimiento relativamente grande es más difícil de tenerlo, ¿no? De tenerlo. A ver, ¿qué más sabemos? Que el impulso también es una magnitud vectorial, es igual a la fuerza por la variación de tiempo. Y hay una ecuación, o el principio de conservación de momento, ¿qué cosa es lo que enuncia? Que la cantidad de movimiento inicial, ¿no? La cantidad total de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. Y el impulso también es igual a la variación de la cantidad de movimiento, ¿no? Bien, entonces, a partir de esa definición, también se van a desarrollar algunos problemas, ¿no? Algunos problemas a continuación. Bueno, aquí hay algunas conclusiones que ya las voy a dejar como lectura. Bien, aquí hay algunas preguntas de teoría que lo vamos a dejar para que ustedes las exploren un poquito. A ver, hay unas 6 preguntitas de teoría, ¿ya? Están en base a la teoría, por supuesto, que hemos explicado el día de hoy, que está ahí disponible en el material que le voy a hacer llegar en unos minutos. Y acá hay un problemita. Acá hay un problemita, ¿no? Como digo, los problemas están didácticamente desarrollados. Dice, un clavo empotrado en el techo es jalado por las fuerzas F1. Miren, aquí tenemos la fuerza F1, que tiene un módulo de 120 newtons y que forma un ángulo con la horizontal ¿de cuánto? De 60 grados. De 60 grados, ¿correcto? Perdón. ¿Ya? Forma un ángulo de 60 grados. Y una fuerza F2, ¿ya? Una fuerza F2 de 120... No, y una fuerza F2, ¿no? Que no se conoce su valor, que forma un ángulo de 37 grados con horizontal.
¿ya? Entonces dice, determina el módulo de F2, nos piden calcular F2. A ver, en el examen va a ser más específico. Aquí está un poquito general. A ver, si una pregunta así viene en el examen, ahí sí voy a ser específico, ¿no es cierto? Ahí va a decir, determine la fuerza, el módulo de la fuerza F2 en newtons, ¿no? Acá está general. ¿Qué significa? Que ustedes lo pueden calcular si quieren en dignas, no sé, lo pueden calcular en kilogramos fuerza, lo pueden calcular en libra fuerza, ¿no? El problema está general. Pero en el examen sí vamos a ser específicos, vamos a ser puntuales, de tal suerte que yo le voy aclarando. Entonces ahí, por ejemplo, si viene un problema similar, va a decir, determine el módulo de la fuerza F2, ¿no? Determine el módulo de la fuerza F2 en newtons. Ya saben que es unidad del sistema internacional. Entonces, para que la fuerza la tengan en newtons, a ver, todas las demás unidades tienen que estar expresadas en unidades del sistema internacional, ¿ya? Internacional. Muy bien, a ver, ya tienen la respuesta, dice, sale 161, dice, muy bien, muy bien. Bien, ¿y qué más dice? Y determina el módulo de la fuerza resultante debido a la fuerza F1 y F2, ¿no? F1 y F2. Bien, entonces miren, entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? Haciendo un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Un diagrama, aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre y así están los problemas en ese contexto explicados debidamente, ¿no? A ver, la descomposición, hacemos la descomposición de la fuerza en sus componentes rectangulares. A ver, la descomposición de la fuerza F1, la componente horizontal es F1 coseno del ángulo, la componente vertical es F1 seno del ángulo. A ver, la descomposición de la fuerza F2, ¿no? La horizontal, F2 coseno del ángulo, y la vertical, F2 seno del ángulo. A ver, como quiera que horizontalmente el sistema está en equilibrio, ¿qué significa? Que la sumatoria de fuerzas horizontales, o sea, la sumatoria de fuerzas en X, ¿no? Simplemente son iguales a 0. De ahí se deduce que la fuerza que está a la derecha, la componente de la fuerza que está a la derecha, que es F coseno de 37, es igual a la componente que está a la izquierda, que es F, o que F1 coseno de 60 es igual a F2 coseno de 37, ¿no? Porque el sistema está en equilibrio, ¿no? O también podríamos decir que la sumatoria de esas dos fuerzas son iguales a 0 y al final nos va a quedar esa ecuación, ¿no? Entonces, ¿qué deducimos de acá? Que la fuerza F2, por ejemplo, es igual a 75 newtons. Porque todos los datos están simplemente para reemplazar, ¿no? F1 nos dan como dato, ¿no? F1 es 120 newtons, ¿no? A ver, el coseno de 60 grados, un valor conocido, un valor que lo vas a tener en la calculadora, el coseno de 37 también, ¿no es cierto? Y se deduce que la fuerza F2 es 75 newtons. Ahora, ¿qué cosa es lo que nos pide? La resultante, determina el módulo de la fuerza resultante debido a F1 y a F2. Entonces, miren, la fuerza resultante, ¿a qué va a ser igual? A la suma de las fuerzas F1, ¿no? O sea, a la suma de las fuerzas verticales, ¿no? A F1, la fuerza resultante está hacia arriba, y las otras dos fuerzas están hacia abajo. Por lo tanto, ¿qué se cumple? Que la fuerza resultante, que está hacia arriba, es igual a ¿qué? Es igual a ver, a F1 seno de 60, o sea, la componente vertical de la fuerza F1, y a la componente, más la componente vertical de la fuerza F2, que es F2 seno de 37. De ahí se deduce que la fuerza resultante es 148.9 newtons, ¿no? 0.9 newtons. Bien. A ver, veamos otro problemita. A ver, aquí tenemos un sistema de vectores, ¿no? Un sistema de vectores. En el sistema de vectores que se muestra, determine el módulo de la resultante. ¿Ya? Es un problemita bastante simple, ¿no es cierto? Aquí tenemos un diagrama de cuerpo libre, miren, donde tenemos el vector C, ¿no? Que tiene una magnitud de 5 unidades. A ver, el vector A, que tiene una magnitud de 10 raíz de 2 unidades, de manera que al descomponer este vector en sus componentes horizontales, en sus componentes rectangulares, tenemos raíz de 2, 10 raíz de 2 seno de 45 y 10 raíz de 2 coseno de 45. Hacemos lo propio con el otro vector, con el vector B, y tenemos, como el vector B tiene una magnitud de 5 unidades, entonces las componentes, tanto horizontal como vertical, son 5 coseno de 37 y 5 seno de 37. Entonces, luego,
la resultante en X, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual ¿a quién? A las dos únicas componentes horizontales. A 10 seno de 10 raíz de 2 coseno de 45, que está a la derecha, positiva, y 5 coseno de 45, negativo, porque está a la izquierda. De ahí se obtiene que la resultante en X es 6 unidades. Se hace lo mismo con la resultante en Y. En Y tenemos el vector C, que está hacia arriba, positivo, 5 unidades. La componente, a ver, la componente vertical, ¿no? La componente vertical del vector 10 raíz de 2, que es 10 raíz de 2 seno de 45, que también positiva, está hacia arriba. Y la componente vertical del vector de 5 unidades, que está hacia abajo, por lo tanto es negativa. De ahí se deduce que la resultante en Y es igual a 12 unidades. Por lo tanto, la resultante de todo el sistema, que es igual a la raíz cuadrada de la resultante en X más la resultante en Y se obtiene que esto es igual a 6 raíz de 5 unidades. Bien, y así tenemos, a ver, son 20 los problemas que están, repito, didácticamente desarrollados acá, miren, didácticamente desarrollados, y que, a ver, y que, por supuesto, ustedes los van a tener disponibles en el aula virtual, ¿ya? En el aula virtual. Miren, cualquier duda que ustedes tengan, por favor, lo hacen llegar, ¿ya? Cualquier duda que ustedes tengan, lo hacen llegar.